Relatos de suspenso. El entierro del mujeriego. Cuentan que eran las 6:30 de la tarde, ya casi oscurecía, cuando sonaron 2 disparos y al mismo tiempo el grito y el llanto de una mujer. Era la madre de Salvador. Lloraba inconsolable cerca del portón de la inmensa finca que tenían, junto al cuerpo agonizante de su hijo. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué le habían hecho eso al hijo predilecto de los 2 que Dios le había dado el privilegio de tener? De repente reinó un gran silencio en aquella solitaria y oscura vereda. De inmediato la noticia se regó en todo el vecindario. Algunos por temor se encerraron y los más cercanos corrieron al lugar de la tragedia para averiguar qué había pasado, quién era el que había muerto. Ya era un poco más oscuro cuando llegaron al lugar. No salían de su asombro y muchos no pudieron contener el llanto de ver a la madre de Salvador cómo abrazaba y acariciaba el rostro de su hijo. Gritaba, lloraba y se daba golpes de pecho. Le preguntaba a Dios, mirando el cielo sin encontrar respuesta alguna. Solo el rayo de la luz de la luna que ya empezaba a asomarse, el canto del búho y los grillos. El padre de Salvador, sin una lágrima en su rostro, solo acariciaba el cuerpo agonizante de su hijo y se preguntaba en qué habían fallado, por qué la vida de su hijo, que aún era muy joven, pues pronto cumpliría 33 años, había terminado así. Los curiosos y solidarios vecinos se fueron marchando poco a poco, hasta quedar solo los padres de Salvador y algunos de sus familiares que vivían en las fincas aledañas, quienes empezaron a preguntar dónde estaba la esposa de Salvador y sus hijos, de 10 y 1 año. Su padre les respondió que ella se había quedado en la ciudad, que al campo había viajado Salvador solo, a cumplir una cita que tenía con su madre, para asistir a la fiesta de 15 años de la hija de una de las familias más adineradas de la vereda. Y claro, a pasarla rico con una de las mujeres que su madre solía conseguirle, porque era ella quien decidía siempre qué mujer le convenía más a su hijo. Las favoritas siempre eran mujeres maduras, con muy buena posición económica. Ella influía muchísimo para que su hijo anduviera con varias mujeres al mismo tiempo, solo para que éstas la llenaran de obsequios, como dinero, joyas y animales, para ella presumir. Y Salvador le seguía la corriente, para no causarle un disgusto a su madre, y también porque se acostumbró y le gustaba andar con buen dinero extra en sus bolsillos, para enamorar a jovencitas desestabilizadas emocionalmente. Les ofrecía el cielo mientras las usaba un tiempo. La esposa sabía cómo era él, por eso ella estaba en el proceso de acostumbrarse a vivir sin él. Ya estaba buscando empleo, porque el que tenía lo había perdido por quedarse en casa cuidándose, para no perder a la criatura, ya que tenía un embarazo de alto riesgo. Fue tanto lo que su esposa le soportó a él y a su madre, que ya estaba decidida a abandonarlo. Por eso cuando él la invitó que fuera a dicha fiesta, a donde había sido invitado junto con su madre, ella por primera vez le dijo que no. Se negó a viajar con él. Se quedó en la ciudad con sus niños. Ella presentía que algo malo estaba por pasar, pues tiempo atrás, cuando decidieron tener su segundo bebé, ella durante el embarazo recibió una serie de llamadas extrañas, amenazantes y otras donde se hacían pasar por familiares. Le colocaban citas para darle cosas para la bebé, pero ella, antes de asistir, se cercioraba llamando para saber si era el familiar que decía, y resultaba que eran llamadas falsas. Como sabía cómo era Salvador, ella lo cuestionaba y le exigía que no les fuera a buscar un problema a ella y a sus hijos, que viviera su vida y no la que su madre quisiera. Ella muchas veces intentó dejarlo, pero él le prometía cambiar y sobre todo no dejarse influenciar más por su madre,
que lo haría por sus hijos, pero nunca cumplía. Por eso la noche de su muerte, Salvador estaba solo. Su madre, buscando a quien echarle la culpa de sus errores como madre y mujer, colocó la cabeza de Salvador en sus piernas y le decía que su esposa tenía la culpa, porque si hubiera viajado con él, tal vez nada de eso estaría pasando. Salvador, en su último aliento, le reclamó y le dijo que no la culpara, porque si había alguien que lo había amado de verdad en esta vida, había sido su esposa, la madre de sus hijos y la única mujer que él había amado. Le suplicaba que por favor la llamara para despedirse de ella y de sus hijos. Pero su madre no quiso. Prefirió verlo morir llorando y suplicando por ver a su esposa. Su padre, por estar ocupado con todos los trámites llamando para que enviaran la ambulancia, no se dio cuenta y no pudo cumplirle el último deseo a su hijo. La ambulancia llegó tarde. Salvador ya había fallecido. Ahí su padre recogió el teléfono ensangrentado de Salvador y llamó a su esposa, quien no podía creer lo que le había pasado a su esposo. Le reclamaba por qué hasta ahora le habían avisado. Ya eran las 11 de la noche. De inmediato agarró a sus 2 hijos y se fue para la terminal de transporte. Desesperada e inconsolable, viajó a la vereda, a la finca de los padres de Salvador, y no encontró a su esposo. A cambio había reclamos y reproches de su suegra, a lo que ella no prestó mucha atención y exigió que le dijeran dónde estaba su esposo. El padre, que siempre fue bueno con ella y un hombre sensato, le informó que le habían hecho el levantamiento y se encontraba en la morgue del pueblo más cercano, que al rato llegaría el coche fúnebre con el cadáver de Salvador. El reloj marcaba y al mismo tiempo los gallos cantaban, anunciando que eran las 12 del mediodía y la llegada del coche fúnebre. Tan pronto llegó, su esposa, inconsolable con sus 2 hijos, salió a recibirlo. Enseguida se fue llenando de curiosos el amplio patio de la finca de los padres de Salvador. Su esposa quería estar sola con su marido y sus hijos. No quería que ningún curioso se arrimara a curiosear el cadáver de Salvador. Pero como siempre su madre lo impidió, y a cambio hizo pasar uno por uno a cuánto curioso había llegado. Y la pregunta de todos era ¿quién y por qué habían asesinado a Salvador? La esposa, a pesar de su dolor, observaba a la gente para ver cuál era su reacción al ver el difunto, cuando de repente, en medio de la multitud, que miraban sorprendidos y al mismo tiempo aterrorizados el cadáver de Salvador, vio a una mujer que se acercó y empezó a acariciar el rostro de su marido ya muerto, y lloraba como si fuera alguien muy cercano para ella. La esposa, sorprendida, empezó a sospechar de aquella mujer. No comprendía por qué le dolía tanto la muerte de su marido. Así pasó ese día. Llegó la noche y corría una brisa demasiado helada. Entonces su esposa se fue para adentro a tratar de descansar un poco, mientras el cuerpo de Salvador se velaba en el zaguán de la casa, custodiado por sus padres, familiares y algunos de sus amigos de cantina, aquellos con los que se la pasaba tomando y mujereando. Estando ella ya adentro con sus niños, a quienes tenía abrazados, de repente la bebé empezó a llorar muy aterrorizada y señalaba con su pequeñita mano hacia la puerta que quedaba enfrente de donde estaba el ataúd con el cuerpo velándose. Su madre trataba de calmarla, pero fue hasta después de las 5 de la mañana que la nena se empezó a calmar. Amaneció y nuevamente se llenó el patio de gente, esperando asistir al entierro de Salvador. Y entre la multitud, nuevamente su esposa observó a la misma mujer que lloraba, y la madre de Salvador la consolaba. Llegó la tarde y partió la multitud detrás del coche fúnebre. Unos metros antes de entrar al cementerio, sus amigos decidieron sacar el ataúd del coche para cargarlo hasta la tumba. Pero sucedió algo muy extraño, y fue que el cuerpo se puso demasiado pesado, que cargarlo entre 8 no fue posible. Como pudieron, entre muchos más hombres levantaron el ataúd y nuevamente lo colocaron dentro del carro. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar. La gente empezó a murmurar que el difunto se había ido con rabia, que regresaría y no se iría hasta hacerle pagar a los que lo habían asesinado.
Estando ya el ataúd dentro del hueco, la gente no paraba de llorar, la esposa y sus niños un poco confundidos de por qué se había muerto su padre. Nuevamente la viuda observó a la misma mujer llorando a moco tendido, cerca de ella y de la tumba de su marido Salvador. Entre los murmullos y lamentos de la gente, escuchó a la mujer murmurar que si no había sido para ella, no era para nadie más. La esposa de Salvador se sorprendió al escuchar dicha frase, pero pensó que no era con respecto a ella ni a su familia. Así transcurrió el entierro de Salvador. Se retiraron todos a descansar, pero para la esposa de Salvador y sus hijos no fue precisamente una buena noche, porque la bebé nuevamente se empezó a asustar. No pudo dormir bien, porque cuando la vencía el sueño y se quedaba dormidita, se despertaba asustada, señalando hacia la puerta de enfrente donde había sido velado su padre. Dolor, miedo, angustia y desesperación eran las emociones que la esposa de Salvador y sus 2 hijos vivían y sentían en esos duros momentos. Fue una noche mucho más desesperante, tenebrosa, porque ya la viuda se empezó a imaginar que si eso le había sucedido a su marido, a ellos también les podía estar sucediendo lo mismo. Amaneció y una nueva vida debían vivir los seres que más había amado Salvador, pero que no supo amar y valorar. Estaban desayunando para ir a despedirse de Salvador antes de regresar a la ciudad. En ese instante vieron llegar a un par de sujetos muy bien presentados. Se presentaron como abogados de la señora madre de Salvador, que iban a ponerse a su disposición y que dejara todo en manos de ellos. Ella, confundida, les dijo que de los asuntos legales con respecto a la muerte de su marido se encargarían las autoridades, que no necesitaba de sus servicios, pero ellos insistieron en que estarían en contacto con ella. Pero tan pronto aquellos sujetos se marcharon, la viuda agarró a sus 2 hijos y se fue para la ciudad. La suegra, muy insistente, le decía que no se fuera, que se pusiera en contacto con aquellos señores y que ella iba a estar cerca de sus nietos. Palabras a las que la mujer de Salvador hizo caso omiso, porque tan pronto llegó a la ciudad, se cambió de residencia y cortó contacto con la familia de Salvador. Había empezado a sospechar que algo muy turbio estaba sucediendo, que probablemente ella y sus 2 hijos podrían salir muy lastimados. 3 días después le entró una llamada a su teléfono móvil. Era de la empresa de donde había laborado Salvador casi toda su vida. Le pedían que por favor se presentara lo más pronto posible, que habían asuntos legales a tratar con ella para bienestar de sus hijos. Al otro día ella se fue para la empresa. Al hablar con el jefe de Salvador, se llevó la sorpresa de su vida, cuando este señor le dijo que a su empresa se había presentado una mujer reclamando derechos legales sobre los que Salvador hubiese podido dejar. La viuda no lo podía creer. El jefe de Salvador le preguntó si ella tenía conocimiento de que Salvador tuviera otra relación, a lo que ella le contestó con seguridad que no lo sabía, y estaba segura de que su marido no tenía otra relación, porque eran casados y compartían techo de hecho, y de esa relación habían quedado 2 niños. El jefe le respondió que no se preocupara, porque en toda la documentación que Salvador había dejado y que reposaba en el archivo de la empresa, solo nombraba a su esposa y sus 2 hijos. Así que la señora que había ido a reclamar derechos no tenía derecho a absolutamente nada, pero que sí debía tener mucho cuidado y hacer muy rápido la gestión de toda la documentación para que ella y sus hijos pudieran acceder a los derechos que por ley les correspondía. Adolorida y decepcionada más de lo que ya había estado de Salvador cuando vivía, regresó a su casa pensando en quién sería aquella mujer, si sería la misma que había estado en el entierro, y si ella era la de las llamadas amenazantes, y por qué no, la que le había hecho daño a Salvador. Eso la angustiaba mucho más, porque podría atentar también contra sus hijos o ella. Pasaron unos días y el resultado de las investigaciones arrojó, según testigos, que 2 sujetos en una moto llegaron hasta la entrada de la finca de los padres de Salvador, y justo cuando iba entrando el portón, uno de ellos se bajó y arremetió contra Salvador,
dándole un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Salvador se agarró del cuello de su asesino. Desgastando sus últimas fuerzas, logró clavarle las uñas. Este logró zafarse y se marcharon sin dejar rastro. Las autoridades nunca pudieron dar con ellos. Se logró vengar la muerte de Salvador gracias a que su madre era devota de las ánimas benditas e hizo un ritual para que Salvador vengara su propia muerte. Y así fue. Dicho ritual consiste en amarrar los 2 dedos gordos del pie con un cordón de color especial y una serie de oraciones que hay que rezar durante los 9 días después de ser enterrado el difunto. Se le deja esa tarea al difunto y a todas las benditas almas del purgatorio que por algún motivo no han podido descansar en paz. Y en menos de lo que los familiares se imaginan, él o los asesinos también estarán bajo tierra. Tal cual, el alma de Salvador no pudo descansar hasta que por medio de sueños le hizo saber a su esposa mostrándole el rostro de las personas que habían participado en su asesinato. Y una de esas personas era la mujer que ella había visto en el funeral. Y las otras 2, los tipos que lo asesinaron aquel día al anochecer. Le mostró de qué forma morirían. Ella, inocente de lo que había hecho su suegra, se enfermó de los nervios, viendo todas las noches en sus sueños a Salvador, deforme, ensangrentado y muy triste, señalándole a la mujer del funeral, y con seguridad la misma que había ido a la empresa a reclamar derechos. También cómo perseguía a sus asesinos hasta que los hacía estrellar contra una tractomula. Volaban las extremidades lejos, el tronco y la cabeza del que le había disparado eran destripados por las llantas de dicha máquina. Fueron casi 20 días en los que la viuda no tuvo paz, hasta que le llegó la noticia a través de amigos. Le contaron de la muerte de los tipos que lo habían asesinado, tal y como se lo había indicado Salvador en los sueños. Según contaban sus amigos, aquellos hombres no tuvieron paz desde el entierro de Salvador. Contaba uno de ellos, borracho en una cantina, que lo peor que ellos habían podido haber hecho era asesinar a aquel hombre inocente, todo por ganar unos malditos centavos, que él no los dejaba en paz, los atormentaba a cada instante y que solo esperaban el momento. De aquella mujer nunca se volvió a saber de ella por la región. Hay quienes dicen que la han visto en los pueblos aledaños mendigando en las calles, sucia y harapienta. Al parecer enloqueció, porque dice que un muerto la persigue y la tortura a todo momento. Los padres de Salvador vendieron la finca y se fueron para uno de los pueblos cercanos. La madre de Salvador falleció, la esposa vive con sus 2 hijos en la ciudad y Salvador reposa en el cementerio de la vereda, donde fue enterrado por deseo de su madre. Allí su tumba vive un poco olvidada, porque su viuda e hijos muy poco viajan a visitarlo. Y según cuentan los nuevos dueños de la finca, los vecinos y la gente que pasa por la carretera, que ven la silueta de un hombre alto, robusto, parado a un lado del portón de la entrada de dicha finca, o que lo ven cuando camina del portón hacia el zaguán, donde fue velado, y desaparece a eso de las 6:30 de la noche. Hay quienes le temen y otros le rezan para pedirle favores.